Que Dios los bendiga, queridos amigos y hermanos. ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy Gabriel y hoy quiero traer una reflexión para nuestras almas. Y quiero que vayamos a la fuente, vayamos a las escrituras. Les invito a que me acompañen al libro de Deuteronomio capítulo 1. Bueno, en este libro Moisés les recuerda a Israel de las promesas que Dios les hizo en Horeb. Más adelante vemos que también incluso Moisés nombra jueces para liberarse también en parte de una carga o responsabilidad que tenía con el pueblo de Israel. Y para ello también Moisés les habla las palabras del Señor diciéndoles que ellos tenían que poseer la tierra que nuestro amado rey, es decir, Jehová, juró a sus padres Abraham, Isaac y Jacob, y que también incluso les iba a dar a su descendencia. Moisés escoge a 12 espías, la historia nos indica que ellos fueron y vamos a ver estas partes y qué sucedió más adelante. Dios castigó a Israel y viene una derrota que sufrieron en Horma. En la primera parte, respecto acerca de que Moisés les recuerda a los israelitas las promesas de Dios, vayamos al verso 1. Dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disaabat. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló, dice, a los hijos de Israel, conforme a todas las cosas que Dios le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Esbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. Más adelante, en el verso 7, dice, volveos e id al monte del amorreo, y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Nehueb, y junto a la costa del mar, a la tierra del Cananeo, y al Líbano, hasta el gran río Éufrates. Moisés también les dice, ¿recuerdan ustedes cuando Dios también les dijo, miren, yo les he entregado la tierra, entren y posean la tierra que Jehová juró a sus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les daría a ellos y a sus descendencias después de ellos? Entonces aquí viene un recordatorio que Moisés les hace a los israelitas de la mano poderosa de Dios de haberlos sacado de la esclavitud de Egipto al desierto. Y si esto aplicamos espiritualmente a nosotros, sabemos que Dios a nosotros nos escogió, nos apartó, nos separó de las tinieblas a su luz. Egipto es una tipología de lo que es el mundo. Faraón representa a Satanás. Entonces Israel estaban allí esclavizados por 400 años, siendo subyugados bajo presión, sin ninguna especie de compasión, haciendo y edificando todas esas esfinges o esas pirámides y esas edificaciones grandes allá en Egipto. Muchos morían. En el desierto empezaron ellos en Egipto, siendo esclavos, ellos empezaron a clamar a Dios hasta que Dios se acordó de ellos. Dios los saca con mano poderosa y así es lo que Dios hizo contigo y conmigo. Estábamos perdidos, estábamos bajo el dominio de Satanás. Sin embargo, Dios envía a su Hijo amado, a nuestro libertador, ¿sí? Así como en el tiempo de Israel el libertador era Moisés, acá Jesús viene, da su propia vida para que nosotros, al creer en Él, amados hermanos, seamos salvos de la condena eterna y libres de este sistema de engaño
que es este mundo que representaba en el Antiguo Testamento a Egipto. Dios nos saca. Ahora, más adelante, Moisés les recuerda de que también él tuvo que decidir, por consejo en parte de su suegro Jetro, escoger a varones que no eran cualquier clase de varón, eran hombres sabios, eran hombres expertos. ¿Para qué? Para ponerlos por cabeza o jefes entre las tribus de Israel. Y eran jefes de millares, de centenas. El verso 15 de Deuteronomio 1 dice: y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50, de 10 y gobernadores de vuestras tribus. Ahora, cuando Dios nos saca a nosotros de las tinieblas y nos trae a la luz, hemos recibido el Espíritu Santo por creer en Jesús y por fe lo hemos aceptado a nuestro Señor. Somos bebés espirituales. Ahora, tú y yo, ¿qué necesitábamos cuando iniciamos en el vivir cristiano, en el nuevo nacimiento cristiano? Ir a un lugar donde hombres o varones sabios y expertos, que son hoy en día los pastores o los maestros bíblicos o los evangelistas, los ancianos, hombres no neófitos nuevos, sino hombres que han sido tratados, han tenido ya experiencia ministerial por muchos años. Estos hombres que sobre todo han sido hombres amadores de Dios, fieles, piadosos, Dios nos pone bajo su cuidado para que ellos nos pastoreen y velen por nuestras almas. Y eso es lo que nosotros hoy vemos. Sí es verdad que Jetro, el suegro de Moisés, de forma sabia, dentro de la voluntad permisiva de Dios y de la soberanía de Dios, permitió que él llegue y le aconseje a Moisés. Le dijo: mira, no es justo que tú estés solo tratando los asuntos del pueblo, porque te vas a cansar, te vas a fundir. Es necesario, Moisés, que elijas a varones para que te ayuden. Estos hombres eran jueces, sin embargo ellos también tenían la facultad de aplicar disciplina porque estaban bajo la cobertura de Moisés. Hoy en día Dios ha puesto en la iglesia pastores, ancianos, hombres fieles de Dios que tienen la autoridad de guiar tu vida, de llevarte a Cristo, pero si hay algo deficiente o ellos ven algo que tú estás haciendo contrario a la palabra de Dios, ellos tienen la autoridad de corregirte en amor. Más adelante vemos que el pueblo avanzó y obviamente Moisés escogió a 12 hombres que eran príncipes de las tribus de Israel para ir y espiar y ver la tierra que Dios les prometió, donde fluía leche y miel. 12. Y de los 12, vemos que 10 se regresaron y empezaron a desanimar al pueblo. Empezaron a contagiarlos de desánimo. He allí que incluso en el vivir cristiano puede haber personas que no te pueden o no te van a influenciar para bien. Hay gente que te absorbe incluso tu optimismo, tu confianza. Y yo creo y estoy convencido que, querido hermano, nosotros no debemos apoyarnos a personas negativas. No debemos confiar de personas que sean amargadas, de personas que tengan frustraciones, que no hayan sanado su corazón. Pienso que dentro de la comunidad cristiana hay hermanos y hermanas que han sido liberados de todas estas cosas, que han pasado por un proceso y que nos pueden a ti y a mí ayudar a crecer y avanzar. Alguien que cuando nos ve que estemos atravesando tiempos o momentos complejos, venga con una palabra de Dios a alentarte y animarte, no a destruirte, no a darte un consejo malo, no a criticarte, no a juzgarte, no a recriminarte si quizás fallaste o caíste, no a condenarte severamente.
Bueno, utilicé ya esta palabra con anterioridad. Entonces estos dos espías, Dios, obvio, Moisés escoge y van y ven la tierra. Y en el verso 23 de Deuteronomio 1, vamos a dar lectura. Miren lo que dice aquí, vamos desde más atrás. Dice, entonces os dije, habéis llegado al monte del Amorreo, el cual Jehová nuestro Dios nos da. El verso 21 dice, mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Dice, sube y toma posesión de ella, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. No temas ni desmayes. Ya. Y vinisteis a mí todos vosotros y dijisteis, enviemos varones delante de nosotros que nos reconozcan la tierra y a su regreso nos traigan razón del camino por donde hemos de subir y de las ciudades a donde hemos de llegar. Y el dicho me pareció bien y tomé 12 varones de entre vosotros, un varón por cada tribu. Y se encaminaron y subieron al monte y llegaron hasta el valle de Escol y reconocieron la tierra. Vamos a leer el verso 25. El verso 25 dice, y tomaron en sus manos del fruto del país y nos lo trajeron y nos dieron cuenta y dijeron, es buena la tierra que Jehová nuestro Dios nos da. El verso 26 dice, sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios, y murmurasteis en vuestras tiendas diciendo, ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. Verso 28. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestros corazones, diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac. En otras palabras, había gigantes. Entonces os dije, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, Él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. ¿Se dan cuenta ustedes algo aquí? Empezó a haber una actitud negativa de estos 10 hombres que regresaron. Y dice aquí que ellos, aquí dicen nuestros hermanos, han atemorizado nuestro corazón. La palabra han atemorizado quiere decir los desanimaron. Por eso, queridos hermanos, qué importante es rodearnos de personas de fe, estar con hermanos que aman a Dios verdaderamente y sí, ser prudentes y alejarnos de las personas que no te benefician en ningún sentido. Y no quiero decir o no quiero sonar muy legalista o extremista, pero si ustedes van a 2 de Timoteo capítulo 3, allí el apóstol Pablo le dice a Timoteo que en los últimos tiempos habrán hombres, y le da una lista grande, dice amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres, ingratos, blasfemos, crueles, aborrecedores de lo bueno, que tendrán, dice, apariencia de piedad. Y Pablo le dice, a estos evita. Entonces Pablo les dice a Timoteo, aléjate de estas personas. Y aquí también, estas personas empezaron a contagiar a los otros del desánimo. Y eso es lo que a veces también puede pasar. Entonces, ¿qué pasa? Ellos empiezan a poner excusas, pretextos a Dios cuando la promesa estaba allí. Y eso es lo que también hoy en día nosotros vemos. Dios tiene promesas preciosas para ti, para mí. Él dice, yo estoy contigo, no tengas miedo, no desmayes, yo soy tu Dios, yo te esfuerzo, yo te sostengo. Avanza, avanza, avanza. Pero aún ya teniendo la promesa, no obedecemos. Nos vamos para atrás o nos quedamos estancados. Tenemos temor. Aquí empezó el pueblo de Israel a tener miedo. Y les puedo decir algo. El miedo es un pecado grave, el miedo es paralizador para que nosotros avancemos no solo en nuestra vida espiritual, sino también en todo, hasta en lo secular. El miedo es una herramienta que también el diablo usa para tenernos estancados, para que no crezcamos, para que estemos enanos espiritualmente, para que no experimentemos o probemos las promesas o seamos beneficiarios de las promesas de Dios. Ese es el objetivo del diablo, matar, robar y destruir.
Entonces aquí dice: Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, les dijo Moisés a los israelitas, Él peleará por ustedes. Dice, Él peleará por ustedes conforme a todas las cosas que hizo por ustedes en Egipto. Entonces, aún Moisés les hizo acuerdo de lo que Dios hizo con ellos allí en Egipto, que los libró. Pero aquí también hay algo más: la murmuración. Recuerden ustedes que Israel empezó a quejarse y a murmurar ahí dentro de sus tiendas. Allí dice que ellos en el verso 27 dijeron: Dios nos está aborreciendo, nos ha sacado de la tierra de Egipto para entregarnos en manos de los amorreos, para destruirnos. Es como que alguien dijera: de gana yo me hice cristiano. Si cuando yo no era cristiano me iba mejor en mis empresas, mejor en mi vida, tenía más placeres, conocía a mucha más gente, hacía lo que quería, estaba en adulterio, no me pasaba nada, fornicaba, pero igual prosperaba en mis negocios, era el hombre más feliz. Algo así suena esto. En otra parte de la Biblia dice que ellos se quejaron y querían volverse a Egipto. Y le decían a Moisés: ¿por qué nos sacaste a este desierto a morir? Allá en Egipto teníamos comida, teníamos los puerros, teníamos carne, teníamos, como decir, manjares. Y aquí en este desierto estamos pasando hambre, estamos pasando sed, estamos pasándola mal. Déjenme decirles algo. Fue un pueblo tan incrédulo, un pueblo tan, también así podría decir, desconsiderado, ¿sí? Eran tan desconsiderados y desagradecidos porque Dios los sacó de allí para darles la tierra que prometió a sus padres. Hoy nosotros sabemos que Dios nos sacó de las tinieblas y hay un lugar, hay una tierra prometida. Hablemoslo así, literalmente, hay un lugar, hay una eternidad futura donde Dios nos lleva. Allá en ese lugar, en esa promesa, allá vamos nosotros. Pero Dios desea que tú y yo creamos en Él y avancemos. No importa las circunstancias que pasemos, avancemos. En el siguiente video les comparto la segunda parte de esta reflexión.